La teoría del desarrollo psicosexual fue propuesta por el famoso psicoanalista Sigmund Freud, quien descubrió cómo la personalidad se desarrolla a lo largo de la infancia. Es una de las teorías mejor conocidas en la psicología, aunque también es una de las más controvertidas. ¿En qué se basa la teoría psicosexual de Sigmund Freud? Freud creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia, en la que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual o líbido lo describió como una fuerza impulsora detrás de la conducta. La teoría psicoanalítica sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, que las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen influyendo en el comportamiento más adelante durante toda la vida. Para Freud, la infancia era una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad y comportamiento como adultos. Consideraba el desarrollo como un proceso disjuntivo. Creía que cada uno de nosotros debe pasar por una serie de etapas durante la infancia llamadas etapas psicosexuales. Si estas etapas psicosexuales se completan con éxito, el resultado era una personalidad sana. Si debido a algún problema no se resuelven en su momento, aparecen las llamadas fijaciones. Una fijación es un foco que persiste en una etapa psicosexual anterior, hasta que esté en conflicto y no se resuelve. El individuo quedará estancado en esta etapa. Por ejemplo, una persona que está fijada en la fase oral puede ser demasiado dependiente a los demás y puede buscar la estimulación oral a través de fumar, beber y comer. Según Freud, los impulsos de placer que buscan los niños y que se rigen por el ello se centran en un área diferente del cuerpo, llamados zona erógena, en cada una de las 5 etapas del desarrollo. Las etapas psicosexuales de Freud son 5. La primera etapa es la oral, la cual ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer, o sea, la zona erógena. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos, y eso explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas queden fijados en el inconsciente, según Freud. Esta es una distinción primitiva, en donde aprende a diferenciar entre él y el mundo externo. Los ejemplos es el chupeteo, al amamantar, darle cualquier objeto y llevarlo inmediatamente a su boca. La segunda etapa es la etapa anal. Esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral, del año y medio de vida hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empiezan a controlar el esfínter en la defecación, siendo esta la zona erógena. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto. Estas están vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y con la desorganización y derroche de recursos en el segundo. Sin embargo, según el padre del psicoanálisis, Freud, estas dinámicas de gasto y ahorro no se expresarían solamente o principalmente a través de la gestión del dinero. Por ejemplo, los niños en esta etapa tienen un gran afán de dominar al mundo. Comienzan a preocuparse o sentir amor u odio, de igual manera la aceptación y el rechazo. La tercera etapa es la etapa fálica. Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años de vida, y su zona erógena está asociada a los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en los intereses como los modos de ser, los modos de vestir, entre otras cosas. También buscan la primera elección de objeto de amor, pero como los niños aún no conocen sobre el funcionamiento de los genitales, el amor solo es tierno, ingenuo y sensual. Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo, en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre, y sienten celos, por ejemplo, si papá besa a mamá y viceversa. De igual manera produce miedo hacia la persona que ejerce el rol del padre. En cuanto a las niñas pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual,
Freud adoptó ligeramente la idea del complejo de Edipo para que englobara a estas, a pesar de que el concepto había sido desarrollado para que cobrase sentido, principalmente en los varones, fue más tarde cuando Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina al Edipo. Etapa de latencia. Esta fase empieza desde los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada. Es por eso que Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflajeada que en las anteriores. La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Por ejemplo, el juego de los roles muestra la organización mental más compleja, el acceso a lo simbólico, la capacidad para identificarse, uh, esto temporalmente con los diversos personajes y sus interacciones en una trama dramática. Al comienzo de la latencia, el movimiento es expresión de alegría y placer, predomina la motricidad gruesa para correr, patinar, saltar, patear la pelota, entre otros más juegos, y parece más importante la fortaleza de esta habilidad. Vemos que niños y niñas practican juegos compartidos y pueden ser desordenados y muy revoltosos. La latencia entonces es mucho más que un periodo de transición, es una etapa en la vida que se dan procesos diversos que preparan y facilitan el acceso a la vida adulta, a la sociedad y a la cultura. Etapa genital. La etapa genital aparece en la pubertad y se prolonga en más tiempo, de ahí hacia adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan en la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico, que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. El nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición a otra ligada a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. En este periodo también se inicia con la declinación del complejo de Edipo. La fase genital es la cuarta fase de este desarrollo, que se caracteriza por la organización de la libido alrededor de las zonas genitales, el orgasmo genital y las necesidades sexuales extragenitales, el amor y la sexualidad. Freud menciona que también en esta fase los deseos sexuales se hacen también demasiado intensos como para reprimirlos completamente, por lo que comienzan a manifestarse. Es por ello que saber a qué edad se empiezan y cómo se desarrollan cada una de estas fases psicosexuales que nos menciona Freud es importante saberlas para saber nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos afrontarlo, en qué podemos ayudar y en qué cosas debemos evitar. Esto va a determinar cómo será la conducta del sujeto que está viviendo estas etapas y si en algún caso se queda tal vez estancado o tiene problemas después por no pasar bien estas mismas etapas. Estas etapas nos ayudan a lo que es la formación de la conducta, de la personalidad y cómo el sujeto afronta las situaciones que se le vayan presentando. Conclusión. Freud, en las etapas psicosexuales, hacía referencia en cuanto a lo sexual, en cuanto a cómo el niño se desarrolla según la zona erógena de la etapa que cursara, teniendo esta que ver con su desarrollo social, afectivo, académico, etc. Así también a cómo este mismo niño recibe o pasa estas etapas en la crianza con su familia y cómo las afronta, para así determinar cómo formará su personalidad o qué dificultades llegará a tener en su día a día. Freud creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas que se inician desde la infancia, como lo vimos anteriormente. Esta energía psicosexual o líbido la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta.